Bendiciones, bendiciones, amados hermanos. Este jueves que tenemos para estudiar Reinando en Vida, jueves, el último jueves del mes de enero del 2022. Esto va bastante rápido, pero día tras día estamos aprendiendo más acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque escudriñar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, no es otra cosa que conocer, ser iluminados en quién es Jesucristo y su obra terminada. Ese es el propósito que Dios tiene conforme a la palabra de Dios. Es mostrarnos a Cristo, mostrarnos quién es Cristo, mostrarnos qué hizo Cristo, mostrarnos qué nos dio Cristo a la iglesia, a los que hemos nacido de nuevo, a los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Por eso es que día tras día estamos enseñando la palabra de Dios, no para revelar una denominación, no para exaltar un ministerio, no para exaltar a un hombre, sino para exaltar al único que merece toda exaltación, que es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, sé bien que esta palabra, esta serie de enseñanzas, Reinando en Vida, va a cambiar sus vidas, van a transformar sus almas, van a renovar sus entendimientos, van a renovar todo lo que está alrededor, porque estamos poniendo nuestra mirada, nuestro conocimiento en Cristo Jesús. Él es el que resuelve todas las cosas. Por tanto, estamos aprendiendo a fluir en lo que el Padre ha hecho. Bueno, hoy estaremos hablando de algunas distracciones que hemos estado hablando un poquito, pero quiero establecer un poquito acerca de estas distracciones. No vamos a hablar tal vez de las distracciones legalistas, sino de las distracciones tradicionales que se nos enseña. Y no estoy diciendo que ese conocimiento no es bueno, pero muchas personas han caído en tener su mirada anclada en todas esas cosas, todas esas profecías, todos los acontecimientos que algunos predican en el futuro, y han quitado la mirada en lo que es realmente Cristo Jesús y la misión que tú y yo tenemos como iglesia aquí en la tierra. Pero para comenzar, vamos a Romanos capítulo 5, verso 17. Sí, esto es parte de lo que es Reinando en Vida. Entraremos más adelante y vamos a profundizar un poquito más, pero estamos poniendo las bases, el cimiento. Recuérdese que todo edificio, conforme va, según la altura que tenga, así es la profundidad que debe tener para sostenerse y mantenerse. Romanos capítulo 5, verso 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Hablamos el jueves pasado que la iglesia tiene la capacidad de ejercer la autoridad, que es el señorío, que es el reinar, el gobernar. Tiene la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Hablamos de ¿qué entendemos por reino? Vimos que el reino de Dios es espiritual y no natural. Que el reino de Dios es un gobierno espiritual que va a señorear sobre lo físico a través de la iglesia. Note algo: el reino de Dios es un gobierno, es un señorío espiritual, es una autoridad espiritual que va a señorear, va a dominar, va a gobernar sobre todo lo físico a través de su iglesia. La iglesia es la que va a manifestar el poder de Dios. La iglesia es la que va a manifestar la herencia de Dios. La iglesia es la que va a manifestar el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. La iglesia va a manifestar lo que está establecido como voluntad del Padre revelada al mundo. El reino de Dios se puede ver espiritualmente, lógicamente. Lógico que
tiene su manifestación física, pero lo que vimos es que el reino de Dios se puede ver solamente naciendo de nuevo. Eso lo vimos en Juan 3:3. Si no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Significa que es algo por gracia. Nacemos de nuevo por gracia. Por tanto, por gracia empezamos a ver todo lo que usted está entendiendo con estas enseñanzas, todo lo que has entendido con las enseñanzas anteriores es porque estás viendo el reino de Dios, porque vives en el reino de Dios, porque el reino de Dios es parte de tu vida. Vimos que el reino de Dios no es una vida religiosa, sino una vida de entendidos, de iluminados, de personas que comprenden las cosas espirituales y naturales. Hoy vamos a ver algunas distracciones, como dije, de la iglesia. Y han cambiado su mirada, su enfoque. Han dejado de mirar, como dice Colosenses 3:1, de mirar las cosas de arriba. Muchas veces la iglesia se llega a distraer con cosas temporales, con las cosas que van a pasar. No se mantiene viendo las cosas eternas. Y yo sé que es por causa muchas veces de las enseñanzas tradicionales que tenemos. Vamos otra vez a Hechos capítulo 1, verso 3, verso 6 y verso 8. Dice: a quienes también, después de haber padecido, hablando de Cristo, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Hablándoles, enseñándoles acerca del reino de Dios. A ver, visualiza. Algunos dicen, imagina, pero es lo mismo, pero lo que llevo es visualiza, piensa, visualiza. Vea ese cuadro. Jesús muere, crucificado, muere, resucita y después dura 40 días antes de partir de la tierra, dura 40 días enseñándole a sus discípulos, a sus apóstoles, acerca del reino de Dios. Y les dijo, la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús: ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Esto lo puede leer desde el verso 1 de Hechos 1 al 7. Que el Padre puso en su sola potestad. Después dice el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note algo. Note que el reino de Dios es poderoso. Es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como lo veremos más adelante, manifestará ese poder que ya está en cada hijo de Dios. Aquí dice, y vendrá. Bueno, era porque Cristo no había ido, no se había ido hacia el Padre. Por tanto, ellos todavía no tenían a Cristo dentro de ellos, no habían nacido de nuevo. En Hechos 2:1 es donde comienza lo que es realmente lo que es la gracia, que es, a ver si puedo decirlo de esta manera, mejor lo voy a decir, que es dirigida por el Espíritu Santo. Pero el punto que quiero llevarlos aquí es que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, no es para escalofríos, y gloria a Dios. Es sabroso sentir esos escalofríos. No es para llorar, donde percibimos la presencia
del Padre y gloria a Dios si es válido. Pero quiero enfatizar para qué fue o para qué es la manifestación del Espíritu Santo. Hablándole después acerca del reino de Dios, le habla y recibiréis poder. No es para caer al suelo y gloria a Dios, porque puede haber esa manifestación de caer al suelo por la presencia de Dios. Podría enseñar cuáles las razones de muchos que caen al suelo, por qué se escalofrían, por qué lloran, por qué gritan, por qué danzan. Gloria al Señor, es válido, pero eso no significa que ha recibido el poder del Espíritu Santo o que se está manifestando más bien el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado para ser testigos. Testigos. A ver, la iglesia se está distrayendo por las enseñanzas, no tanto legalistas, aunque hay legalismo, sino porque en el legalismo las enseñanzas eran siempre las mundanas, o sí, siempre era en contra del mundo. Entonces, usted es mundano, anda dando una vuelta en el mundialito, se usa todas esas expresiones, usted es un carnal, incluso aquí nosotros, algo que se decía era, es una chuleta, para decir que estaba en la carne. Tantas palabras que se usaban para enseñarle a la iglesia que eran unos mundanos. Eso es lo que se enseñaba en el legalismo, mundanos. Ejemplo, si jugaba fútbol era un mundano. Si iba a la playa era un mundano. Si iba a la piscina era un mundano. Si iba al cine era un mundano. Bueno, yo sé que algunos se van a poner, si va a jugar billar o pool, es un mundano. Si juega futbolín, es un mundano. Todo era mundano. Porque supuestamente lo que se entendía en ese momento era que el Hijo de Dios tenía que apartarse de todo eso, porque eso era totalmente del mundo. No tenía nada que ver con lo espiritual. Y algunos decían, en el legalismo decían, cuando entraba una mujer con sus aretes, maquillada, en pantalones, decían, está entrando el mundo a la iglesia. Y la verdad es que el sistema del mundo es otra cosa, no es eso. Tanto legalismo. Pero bueno, no voy a entrar ahí porque eso hablaremos más adelante. Pero lo que quiero llevarlos es de que lo que voy a hablar, esas distracciones, no es en contra de lo que se llamaba el mundo, sino las distracciones que había era por la misma enseñanza que había tradicional. Ejemplo, la gran tribulación. Usted oye y he hablado de eso, y una hermana me pidió, pastor, sería bueno que un día nos enseñara acerca de la gran tribulación. Y sí, yo enseñé hace mucho tiempo acerca de la gran tribulación. Llevé creo que 2 o 3 meses enseñando acerca de la gran tribulación. Como enseñé un tiempo también acerca del infierno. No se asuste, lo enseñé para un conocimiento nada más. Pero, entonces, usted verá que toda predicación es prepárese porque Cristo viene, prepárese porque viene la gran tribulación, prepárese porque si no se queda, prepárese porque si no va a venir Cristo y usted no se va, y si usted no se va a tener que pasar la gran tribulación, donde si usted niega a Jesucristo no le cortan la cabeza, pero si no niega a Jesucristo se va con el Señor o está con el Señor. Bueno, todo ese montón de cosas. Le hizo ahí. Dice el capítulo 24, verso 21. Y están ahí. Cualquier cosita que pasa, usted verá, lo tienen guardado. Pero un momento a otro, cualquier cosita que pasa, cualquier cosa que suceda, terremoto, guerra, peste, cualquier cosa, sale otra vez a la luz. Prepárense, porque estamos cerca
la venida de Cristo y la gran tribulación va a suceder. Capítulo 24, verso 21 dice, porque habrá entonces, usted puede leer todo el contexto de Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Significa que la gran tribulación ya sucedió. Sí, en los años 70, Israel, ya sucedió, y dice que no va a haber gran tribulación. Entonces, pero este tipo de enseñanza ha distraído a los cristianos, y usted verá qué pasa, y enseña, y todos los mensajes son la mayoría de mensajes es la gran tribulación. Algunos van a pasar, otros no van a pasar, otros se van a la mitad, todo eso, todas esas ideas, todas esas enseñanzas, y óigase bien, yo creo en tener conocimiento. Yo creo, pero el conocimiento correcto según el nuevo pacto. Saber trazar cuándo algo fue para un tiempo, para un pueblo, un lugar, un país, una nación, y para quiénes y por qué. Por eso yo no entro tanto en estas cosas, aunque me gustaría para que cada persona, pero quiero más adelante hacer ya presencial, una escuela en la cual esté preparando a las personas con todo esto. Segundo, el anticristo. Todo es el anticristo. Si no fue aquel señor de tal religión que es el anticristo, ahora este es el anticristo. Si no es aquel presidente, es el anticristo. Y se está hablando constantemente del anticristo. Y el cristiano, temeroso a la gran tribulación, ahora es temeroso al anticristo. En 1 Juan capítulo 2, verso 18 al 19. Pastor, esto es parte del reino. Sí, porque en lugar de que nosotros, la iglesia, estemos actuando, haciendo lo que Dios dijo que debemos de hacer, estamos atemorizados por las enseñanzas de la gran tribulación, la enseñanza del anticristo. ¿Le tienen miedo a eso? 1 Juan capítulo 2, verso 18 y 19. Pastor, no estoy de acuerdo. Tienes todo el derecho de no estar de acuerdo conmigo. Tienes todo el derecho. Como yo tengo todo el derecho de predicar esto y no estar de acuerdo contigo. 1 Juan capítulo 2, verso 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Ojo, Juan está hablando ahí. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ya estaban hablando ahí que el anticristo venía. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El último tiempo de ellos. Salieron de nosotros. ¡Wow! Pero no eran de nosotros. Está hablando de anticristos. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y cuidado con esto, porque cuando se enseña estas cosas, yo recuerdo, Dios mío, todas estas enseñanzas, de que ya aquella persona, si no estaba de acuerdo con la que uno enseñaba, era un anticristo, era un hereje. No saben ni qué es anticristo. Primero, vamos a ir, aquí está hablando de hermanos anticristos, hermanos anticristo, en contra de la unción, en contra del Mesías, en contra de Jesucristo. Eso es un anticristo. Pero voy a llevarte un poquito más allá. Más que personas
o más que una persona, es un sistema mental que está en contra del ungido de Dios, que está en contra de Jesucristo, que es el ungido de Dios, que está en contra del Salvador, que es Cristo Jesús. Hoy en día hay muchas cosas que salva, menos Jesucristo, se dice. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 4, verso 12, que no hay mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo, donde es el Salvador. Por tanto, Cristo fue dado como Salvador. Entonces, ¿qué es anticristo? Toda enseñanza que está en contra de lo que Cristo hizo, en contra de su obra perfecta, terminada. Pues lo puedo llevar como anticristo. Pero porque usted y yo no estemos de acuerdo en algunos puntos, pero estamos muy de acuerdo de que el único Salvador es Jesucristo, de que el único que nos salva es Cristo Jesús, que nos fue dado a Jesucristo, pagó el precio por nuestra salvación. Estamos en la misma línea, somos del mismo Padre. Aquí está hablando en contra de Jesucristo. Todas aquellas sectas que están en contra de Cristo Jesús, que no necesitan de Jesucristo para ser salvos. Necesitan las obras para ser salvos, pero no Jesucristo. A este tipo de personas, estaba hablando del sistema. Sí, hay un sistema en contra de Cristo. Usted verá que hay personas que dicen, no, yo no creo en Jesucristo, soy ateo, y persigue, ataca, no a la iglesia. Cuando Pablo, allá en Hechos capítulo 9, iba persiguiendo a la iglesia para matarlos. Pablo era religioso, tradicional, legalista. Y algo tremendo. Cuando Pablo iba persiguiendo, se le aparece, se le presenta nuestro Señor Jesucristo y le habla. Cuando Pablo se da cuenta de que es el Señor que le está hablando, lo percibió en el Espíritu. Fue el Espíritu Santo por su gracia, lo percibió. Porque entrar en la razón de Pablo, entrar en el entendimiento de Pablo, que tenía una ley fuertísima, era un hombre muy fuerte en lo que era la ley, tenía que ser solo por gracia, tenía que ser solo porque el Espíritu Santo le reveló que era Jesucristo. Y lo tremendo es que Pablo lo primero que dice es, ¿qué quieres que haga? Pero hay un sistema que está en contra, sí, está en contra de Jesucristo, es en contra del Cristo. No sé si me estoy explicando bien. En contra, anticristo está en contra del ungido, del Mesías, del Salvador. Y cuando hablamos de Salvador es en contra del sanador, en contra del perdón de pecados, en contra de la sangre de Cristo, en contra de todo lo que pertenece de Cristo Jesús, en contra de la prosperidad del reino de Dios, en contra de todas esas cosas. Si algo a mí, con todo el respeto, no me calza, es oír a personas decir, y creyentes, gracias a la vida. No, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a nuestro Padre Celestial o gracias a Dios, pero no gracias a la vida, gracias a la naturaleza, gracias a la Madre Tierra. No. Nosotros venimos a testificar de Jesucristo. No estoy enojado, estoy inspirado. Pablo les llama falsos hermanos, a falsos hermanos, a personas de que estaban en contra, aquí vamos a verlo en Gálatas, estaban en contra de lo que es gracia, de lo que es Cristo. Pero quiero decirte algo, gracias Jesucristo,
El regalo más grande que Dios nos ha dado es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el regalo más grande que podemos recibir en nuestra vida. Y lo hemos recibido. Jesús le dijo a la samaritana, si te dieras cuenta el don de Dios que está frente tuyo. El regalo, nada más de recibirlo. Gálatas capítulo 2, verso 4. Usted puede leer el contexto. Te verá lo que está pasando ahí, la situación que está sucediendo. Y Pablo, Gálatas, recuérdese que fue primera carta que se escribió antes de Romanos. Y Pablo aquí en Gálatas era muy fuerte, hablaba muy duro, muy tosco era. Y dice, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Note algo, los que están en Cristo Jesús tienen una libertad para reducirnos a esclavitud, a volver a la esclavitud, a volver a los rudimentos del mundo. Y usted verá que gente, todo es anticristo. Algunos hasta esto va a empezar, porque recuerdo que cuando enseñamos todo esto, si, como dije ahora, si no estaba de acuerdo con nosotros, o con la doctrina que teníamos, o la enseñanza que tenemos, es un anticristo. No, señor. No, señor. Una cosa es que no se esté de acuerdo con la enseñanza, y otra cosa que esté en contra de Jesucristo, de su unción. Otros tienen su mirada puesta en la bestia. Y ustedes ven, oye, el anticristo, lo hablan del anticristo, la gran tribulación, la bestia, el falso profeta, el hijo de perdición y muchas otras cosas, distracciones doctrinales que no está permitiendo a la iglesia avanzar, a extender el reino de Dios, dando testimonio de Cristo. Se distraen en lugar de hacer lo que tienen que hacer como iglesia, como ciudadanos del reino de Dios, testigos de Cristo y su obra terminada. Y note, dije testigos de Cristo. La iglesia tiene como comisión o como misión extender el reino de Dios bajo la autoridad suprema. La labor de la iglesia no es predicar el fin del mundo, o el infierno, o el anticristo. Eso no es evangelio. En contra del pecado. Eso no es el evangelio del reino. El ministerio de la iglesia, lo hemos dicho, es la reconciliación. Vamos a entrar en lo que es estar bajo esa investidura de autoridad, de poder por el Espíritu Santo en el reino de Dios. Pero permítame estas cosas porque creo que la iglesia está perdiendo el norte, está viendo a ver qué sucede en Israel, viendo a ver qué pasa en tal lado, viendo a ver que el anticristo por un día aparece. 2 Corintios capítulo 5, versos 18 y 19. Dice la palabra que nosotros tenemos un ministerio y es el ministerio de la reconciliación. Creo que esto está muy claro. Esto está muy claro. ¿Qué es lo que debemos de predicar? Dice 2 Corintios capítulo 5 versos 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios,
le hace el contexto. El verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Se da cuenta de Pablo? Cristo, Cristo, Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles, oiga bien esto, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No, a este no le voy a predicar, o a este no le voy a testificar de Cristo, o a este no le voy a dar testimonio de Cristo. No, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para poder o tomar la decisión a quién le hablamos del Señor y a quién no le hablamos del Señor. Si dice que Cristo, dice que nuestro Señor Jesucristo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Sí, porque a veces se nos olvida que Cristo vino a nuestra vida estando nosotros totalmente perdidos, en pecados, en obras de la carne. Pero a veces cuando ya llegamos a Cristo nos sentimos tan santos que no le voy a dar el mensaje a esta persona. O a esta persona no voy a orar, que eso he escuchado. No voy a orar por ella por sanidad, porque está en pecado. Dice que aquí no tomó en cuenta. Y si usted ve los evangelios, usted ve que Jesucristo sanaba personas que estaban en pecado. Claro, al reconocerlo fue diferente el cambio que tuvieron, pero llegó y les sanaba primero. Una vez dije en una reunión de pastores, dije esto y se me escandalizó un hermano. Jamás, nunca. Dios sana al que no camina en pecado. La pregunta que me hice, no quise decírsela, fue: si es por obra de la gracia de Cristo, ningún hijo de Dios está en pecado. Pero si es por acciones de obra de la carne, nadie sería sano o sanado. Y aquí dice: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿De qué estoy hablando? De reinar en vida. ¿De qué estoy hablando? De que en Hechos capítulo 1, Jesucristo les habla a ellos, claro, 40 días acerca del reino de Dios. Y que empieza a hablar en el el verso 8, acerca de lo que es lo espiritual y el poder y autoridad y gobierno y señorío a través del Espíritu Santo. Y nos está enseñando que no nos desviemos con doctrinas y enseñanzas. Son buenas para conocerlas, pero como no se enseña plenamente, como no se estudia completamente a la luz de el nuevo pacto, se entra en unos conflictos donde las personas están perdiendo. Yo recuerdo personas, y lo he dicho más de una vez, personas dejaron de estudiar porque ya Cristo viene. Ese no es el mensaje del reino. Y algunos están atemorizados por el falso profeta, otros están atemorizados por el diablo, otros están dando testimonio más de sus vidas que de Cristo Jesús. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. El infierno no es la palabra de reconciliación.
El anticristo no es palabra de la reconciliación. A ver, se nos encomendó predicar, enseñar, eso es ser testigo. Las buenas nuevas, que es la palabra reconciliación, que es el evangelio de la gracia. Lucas capítulo 4, versos 18 a 22. Dios habla hoy. DHH. Pastor, pero usted constantemente nos está hablando de esto porque yo sé bien, porque sé bien que solamente una enseñanza, una predicación que se oiga, no se establece totalmente la doctrina o el evangelio de Jesucristo. Es de escucharlo y escucharlo y escucharlo y escucharlo. Por eso ustedes verán que siempre que estoy enseñando traigo cosas que tal vez ustedes no conocían, pero también traigo cosas que ya hemos estado hablando porque estoy confirmando, ratificando la enseñanza. Pablo decía, no me canso de volverlos a repetir, de volver a repetir. Pedro decía, porque no me canso, parafraseando en los versos, de enseñarles las cosas que ustedes sabían. Por eso, Lucas capítulo 4, verso 18 al 22. Y quiero decirte algo. Si es algo tan maravillosa la palabra de Dios, si es algo tan maravillosa la Biblia, que con mis 43 años en Cristo, 40 años predicando, leo un verso y siempre encuentro algo glorioso y maravilloso, que para mí es nuevo. Por tanto, jamás menosprecio un verso. Así me sé bien Juan 3:16. Pero si una vez estaba en homilética, en el seminario, y el profesor desglosó el capítulo 3 de Juan, capítulo 3, 1. Lo desglosó de tal manera, yo lo he predicado, lo he enseñado, que a mí yo me quedé, wow, ¿dónde estaba eso? De lo que él hablaba y decía. Fue tan maravilloso y lo sabía. Y si algo aprendí de mi pastor es que nunca menosprecie. Si alguien va a hablar de un verso que aunque conozco, aunque sé de memoria el verso, pero siempre Dios tiene algo para ti. Nuevo, diferente. Dice capítulo 4, verso 18 al 22. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado. La Reina Valera dice, me ha ungido, me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. ¿Qué le vamos a llevar a los pobres? Buena noticia, buena noticia. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor, el año favorable, el año de gracia, el año favorable. Note algo, las buenas noticias es lo que se predica. El evangelio del reino son buenas noticias. ¿De qué? A los pobres. ¿De qué? De liberación. ¿De qué? De sanidad. ¿De qué? De libertad. ¿De qué? De un año favorable. Pues sí, 365 días favorable. Bajo la gracia de nuestro Padre Celestial. Bajo los regalos. Si comprendiéramos esto. Si comprendiéramos esto, entenderíamos, y cada mañana que nos levantamos, poder decir gracias, porque este es un día favorable para mí, lleno de gracia, lleno de regalos.
Sí, son regalos sobrenaturales que usted no se ha imaginado y que Dios ha entregado, provisto para ese día, para cada uno de nosotros. Pablo en Filipenses 4:19 dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. En lugar de estar pensando en otras cosas, en lugar de estar hablando otras cosas, en lugar de estar pidiéndole en oración en las mañanas al Señor, medita. Este día es favorable. La gracia de Dios está en mí. Bienaventurado soy en este día, porque las bendiciones se manifiestan. Medita eso. Medítalo. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. ¿Se da cuenta? Tenían la vista fija en él. No hay nada. Oh, yo no sé si a usted le ha sucedido. Yo después de que oro, estudio en las mañanas, me levanto bien temprano, desayuno y después voy a caminar 7-10 kilómetros. Yo voy meditando y a veces esos kilómetros me los como, no me doy cuenta. Cuando ya he pasado, es el tiempo, he llegado a caminar esos kilómetros. ¿Por qué? Porque mi mente se fijó, se centró, tomó el control para mirar lo que Dios, lo que Cristo ha hecho por mí. Y usted verá que se le va el tiempo. Es como cuando yo entro a orar. Antes orar era algo tan pesado. Dios, apenas llevo 5 minutos. Dios mío, y tengo que orar mínimo 1 hora, porque eso es lo que me dieron, que tengo que orar mínimo 1 hora. Dios mío, y quiero orar 3 horas, pero Dios, es que es una angustia. Cuando entré a conocer la gracia, a disfrutar de la comunión de nuestro Padre Celestial, a disfrutar de la comunión de nuestro Cristo, se me va el tiempo. Y cuando estoy incluso estudiando, se me va el tiempo. Cuando me doy cuenta, wow, qué rápido pasó el tiempo. ¿Por qué? Porque estoy fijo. Tengo mi mente totalmente fija en algo, y es en Cristo Jesús. Tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Sí, hoy mismo se ha predicado las buenas nuevas a los pobres. Hoy mismo se han sanado a los enfermos, se ha liberado. Hoy, fe es. Hoy. Se ha cumplido la escritura. Note algo, se ha cumplido. No es que se va a cumplir. No es que te vas a sanar. No es que va a cambiar su familia. No. Hoy se ha cumplido las escrituras, lo que Él te ha hablado, lo que Él te ha dicho, lo que Él te ha enseñado. Sí, las enseñanzas es oír a Dios. Pongo atención porque Dios me está hablando. Y lo que me está diciendo, hoy se cumple esto en ti. Se cumple lo que estoy hablando. Libertad, sanidad, milagros, señales, prodigios, finanzas. Hoy se ha cumplido. Es un día favorable. Ese es el evangelio del reino. Es que usted es muy triunfalista, ustedes solo... No. Estamos hablando de lo que el Cristo vivo pagó el precio
por nosotros y lo que el Padre nos ha heredado. Yo no tengo tiempo para estar, no gasto tiempo, no gasto tiempo en todas esas cosas, que el anticristo, que el diablo, que el infierno, que la gran tribulación. No tengo tiempo para eso. Estoy mirando hacia adelante, estoy mirando. Sin ofender a nadie, lo voy a poner en mí. Estoy como esos caballos que le ponían antes, no sé cómo se llaman. Le ponían unas cosas para que él pudiera mirar solo hacia adelante, no hacia los lados. Yo estoy ahí. La obra de Dios, orando por cada uno de ustedes, unos que conozco, e invito que a través de mi WhatsApp a 71310954 me envíe, me diga, pastor, si no hay mismo por los videos, pero por WhatsApp me escriben, pastor, necesito oración por esto. Yo voy a estar orando en las mañanas por ti. Oro, los que no conozco, pero qué efectivo sería mayor al saber por qué estoy orando, poniéndome de acuerdo contigo. Que tú sepas que hay alguien que te está apoyando espiritualmente, un pastor orando. Yo sé que sus pastores están orando por usted, pero yo estoy hablando de mi caso, para estar orando por usted. Pastor, tengo este problema familiar, tengo este problema con mis hijos, ¿o qué hago? Bueno, les envío la palabra. Pastor, necesito que ore, o no quieres decir, necesito que ores. Como me dicen los hermanos en Carieri, pastor, necesito que se ponga de acuerdo conmigo para recibir esto. ¡Wow! Si dos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra, dice, y en el antiguo pacto, para pedir, el nuevo pacto, para recibir, para manifestar más. Dice, si dos se pusieran de acuerdo, será hecho por mi Padre. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decían. Hay otra versión que dice, de la palabra de gracia. Y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Ya perdieron su ubicación. Perdieron su ubicación. Estaban mirando al Señor. Estaban viendo qué tremenda palabra. Qué gloriosa. Qué maravillosa. Dios. Nunca nos habían enseñado eso. Pero un momento a otros, como decíamos antes, cayó en la carne. Un momento dado, se enfocaron en otra cosa. Pues no es el hijo de José, el carpintero. Dios, deja de mirar lo temporal y comienza a mirar lo que Dios te está diciendo, que es parte del reino de Dios. Amados hermanos, quería entrar en lo que es Hechos capítulo 1, verso 8, pero se me fue el tiempo, pero creo que fue de bastante edificación, de bastante enseñanza, de cómo Dios nos está diciendo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Hay mucho bombardeo, se oye mucho, nuestra mente nos manda muchos pensamientos, pero mantente firme. Dijo una mujer de Dios, extraordinaria enseñanza que dio. Dice que escuchó una voz que le decía una mañana, el poder de caminar en fe se llama perseverancia. No permita que nada, malas noticias, enseñanzas que van a distorsionar tus creencias, que van a apartarte de lo que es el enfoque al Señor, permitas que te distraiga.
No estamos aquí para luchar con nadie ni pelear con nadie, pero estamos aquí para establecer un fundamento claro, firme, en lo que es la enseñanza del reino de Dios, el evangelio del reino, las buenas nuevas, lo que es realmente el evangelio del reino. Amados hermanos, como les dije, se me fue el tiempo. Agradezco la atención. Sé que hay mucha hambre. Bienaventurados los que tienen hambre de justicia de esta palabra. Bienaventuranza es 3 veces feliz, 3 veces próspero. Bienaventurado. Por tanto, sé bien que hoy cuando te vas a acostar, vas a decirle, Señor, gracias, porque estoy favorecido con tu gracia. Y mañana en la mañana te levantas y dices, Señor, gracias, porque este es un día en el cual la gracia de Dios está sobre mí. Y soy un bienaventurado como hombre, entre los hombres, tú como mujer, entre las mujeres. Hoy veré la gloria de Dios. Jesús le dijo a aquella mujer, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Del mundo espiritual, trasladándose las cosas al mundo físico. Amados hermanos, bendecidos. Los veo el próximo jueves.